La conferencia de prensa conjunta del presidente del Estado y los alcaldes de Achocalla y de la ciudad de La Paz, donde no se vieron expresiones de mucha alegría en los rostros de los protagonistas, pero al fin y al cabo lo importante fue el acuerdo y ese convenio que ha permitido poner punto final al problema del recojo de basura en la ciudad de La Paz. Vamos ahora a otro de los temas que anunciamos en el inicio de hora 23, son las 23 horas con 9 minutos, aquel que ha ocupado la atención de la ciudadanía en gran parte del país, las elecciones primarias que se cumplieron el día de ayer domingo, con resultados que han sido evaluados desde distintos enfoques. Todos han coincidido en señalar que hubo una muy escasa participación, desde luego de los militantes de los partidos políticos. De acuerdo a datos del Tribunal Supremo Electoral, en el caso del MAS, la participación de sus militantes se acercó al 40%. En el caso de los otros 8 frentes políticos que participarán en las elecciones de octubre, si se confirman sus candidaturas, la participación fue todavía menor. Con una diferencia, el MAS había convocado a sus militantes a participar en estas elecciones primarias, mientras los otros partidos habían hecho lo contrario. Convocaron simplemente a una votación simbólica con el propósito de cumplir el requisito y estar habilitados para participar en las elecciones de octubre. Vamos a conversar sobre los resultados que ha dejado no solamente numéricamente, sino desde el punto de vista político este tema, las elecciones primarias. Tenemos 2 invitados en hora 23 a quienes agradecemos su presencia. Saludo en principio al senador Ciro Zavala del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto poder estar en tu prestigioso programa Hora 23. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y también nos acompaña el senador Edwin Rodríguez, senador del Movimiento Demócrata y además candidato a la vicepresidencia por este partido. ¿Cómo está, senador? ¿Todo bien? Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches al colega Zavala. Buenas noches al país. Un placer estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. El mismo agradecimiento a usted. Comenzamos entonces tras esta presentación y voy a lanzar la primera pregunta al senador Zavala. Justificó el gasto de 27 millones de bolivianos, el resultado que hemos tenido en las últimas horas, una escasísima participación de la gente, resultados que ya se suponían, ninguna competencia interna en los partidos políticos? En la realidad creemos que sí se justifica y con mucho el hecho de iniciar la participación de una democracia dentro de la estructura partidaria en todos nuestros posibles partidos políticos, organizaciones políticas del futuro, y haber logrado que esto haya sido en una demostración de democracia, en una demostración muy clara de una actitud de llevar adelante esta actividad. Creo que no tiene un pago económico. Es como si habláramos de la vida. ¿Cuál es el costo de la vida? ¿Cuál es el costo de profundizar la democracia? ¿Cuál es el costo de hacer que la dedocracia en un partido, que la economía de un individuo en un partido o la logia sean las que determinen quién te va a dirigir dentro de una estructura partidaria? Yo siempre la entendí como una falta de respeto a la democracia. El haber iniciado por primera vez en este país, habiendo países que vienen con muchísimos años, de los años 90 haciendo esto, y vecinos nuestros, creemos que somos los últimos, de hecho, en aplicarla. Creemos que no tiene un costo, en el sentido de que no tiene un verdadero precio y que cualquier sacrificio o cualquier inversión que se haga, esa es una inversión. Y por lo tanto, palabras se ha cumplido entonces con la intención de una democratización interna, pese a que solo había en todos los casos un solo candidato a la presidencia, un solo candidato a la vicepresidencia. Sí, estamos de acuerdo que en esta oportunidad hay quienes han hecho, sobre todo opositores, muy claros esfuerzos para que no haya nadie más. Desde el primer momento en que se empieza a llevar el procedimiento, aparece un candidato mesa y estructura muy claro una condición: o yo o nadie más que yo y solo yo.
Entonces ya está claro que es un solo binomio. Y a eso le acompaña el MNR, a eso le acompaña el Partido Demócrata, a eso le acompañan otros. Y bueno, ahí está muy claro que no se está cumpliendo. Y tal vez en ese momento hayamos tenido algún error en el proceso de la implementación legal de las cosas, porque creo que algo tendrá que modificarse, porque si vamos a seguir en el mismo estilo en el futuro, no creo que tengamos los resultados que estamos esperando. Vamos a hablar más adelante de esas propuestas de modificación. Pero, senador Rodríguez, su punto de vista sobre los dos temas que acaba de tocar su colega, nos dice que sí se justificaba el gasto de los 27 millones y que sí se cumplió, por lo menos en algunos aspectos, el objetivo de la democratización interna. ¿Qué nos dice sobre esos dos puntos? Mira, Juan Pablo, creo que no solamente se han gastado 27 millones, sino ya en el referéndum se gastó alrededor de 140 millones. Entonces, obviamente, si sumamos aquello, es un dineral. ¿Y cuál es el objetivo fundamental? Legalizar la candidatura de Evo Morales. Ese es el objetivo fundamental. Cuando se discutió la ley de organizaciones políticas, y el Tribunal Supremo Electoral, supongo que en su buena fe incorporó este tema de las primarias, tenía un sentido, y ese sentido era competencia interna, es decir, que los partidos políticos profundizaran su democracia compitiendo internamente y que los militantes sean partícipes y los que decidan finalmente de 2 o 3 frentes en cada partido político. En el momento en que hay un solo frente, pues ya no se cumplen esos principios básicos de una primaria y de profundización de la democracia. Pero donde finalmente se distorsiona totalmente este tema de las primarias, cuando se incorpora y se dice que la decisión que tome cada partido y bueno, elija un candidato sea vinculante, sea obligatorio cumplir. Entonces, yo creo que el movimiento al socialismo siempre apuntó a aquello, ¿no? Es decir, se podía resolver de varias maneras. El Tribunal Electoral hoy, como órgano electoral, participa en varias acciones en las universidades, en las cooperativas, en las asociaciones. Cuando hay elecciones va y obviamente administra cualquier proceso electoral. Podía entrar a cualquier partido internamente, establecer un sistema de votación o supervisar los congresos que tenemos nosotros, y también eso es profundizar la democracia, pero nos ahorramos 27 millones, salvo que en cada partido haya 2 o 3 binomios, ahí sí se podría haber justificado. En el momento en que no hubo, ya no tendría que haberse gastado los 27 millones y estábamos a tiempo. La población hemos pedido que se suspendan las primarias y se consoliden nomás ya, porque nunca iba a haber elección. Sí iba a haber votación, pero sí no iba a haber elección y no hubo. Entonces, cuando decidimos nosotros no convocar a nuestra militancia al voto e ir a un voto simbólico, es que sí estamos cumpliendo la ley para no quedar fuera. ¿Quién estaba en campaña y a quién le interesaba que vayan a votar? Es precisamente el movimiento al socialismo, y ahí están los resultados. Es decir, no solo el pueblo le dio la espalda, sino que también sus propios militantes hoy le dieron la espalda, y eso pues es una derrota catastrófica. A propósito de lo que acaba de mencionar su colega, la oposición ha interpretado como una derrota el porcentaje de votación o de participación de militantes del MAS en estas primarias, que ha llegado al 40%, pero con un dato que ha llamado la atención, senador: un 10% de ese 40% de militantes del MAS votó blanco o nulo. Es un fracaso para el MAS. El vicepresidente ya se declaró preocupado por ese bajo porcentaje. ¿Usted está preocupado, amargado, contento, feliz? En la realidad no creo que el vicepresidente primero se haya declarado, porque no tenía ninguna bolita de cristal para saber los resultados. Aunque dijo sus que declaraciones si la votación era de menos de simplemente 50, sí se claro, preocupaba. él hizo una estimación posible. En el MAS estamos acostumbrados a manejar datos de bastante nivel. Quiere decir, ganamos las primeras elecciones 51, después 62, después 61, hemos ganado un referéndum también por el 67%. O sea, tenemos como costumbre en 13 años de tener altos niveles.
Y por lo tanto, en una estimación del vicepresidente natural, normal, de alguien que está acostumbrado a ganar, es que hizo esa estimación del 50%, le hubiera gustado tener el 50%, pero le llamaba la atención y habría que estudiarlo mejor, y le hubiera gustado tener el 60%, el 70%, y obviamente si tuviéramos el 100% sería una maravilla, lo cual eso es simplemente una estimación, es un deseo, es algo que quisieras. Decir que es un fracaso cuando han votado 400,000 personas, que en conjunto es 400,000, representan varias veces, muchísimas veces la estructura de algunos de los partidos que hoy se presentaron en número de votantes simplemente. Yo creo que es una forma de decirlo muy poco ortodoxa, en el sentido de que 400,000 que han votado. Y tú estás tomando un tema muy interesante, estás hablando de votos nulos y blancos. 10%. 10%. De esa cantidad. ¿Y has visto de los otros partidos? Son porcentajes aproximados, pero... Mayores, bastante mayores, altamente mayores. Mucho menores. Y eso sí es lo que llama la atención. En lugares donde les han dicho, no vayas a votar porque es una barbaridad que votes, todo eso, han ido a votar los que han ido a votar y han votado nulo y han votado blanco. Eso sí me llama la atención. Eso sí está claro que algo falla. Porque no puede ser que aquel que te diga, no vayas a votar, y votes y hagas nulo y blanco. Y en porcentajes mucho mayores a los que ha recibido el MAS. ¿Ha pasado eso en la oposición, senador Rodríguez, o en los partidos que convocaron a no votar a sus militantes? Yo desconozco. En el caso nuestro hemos movilizado 7,000 delegados titulares y 7,000 delegados suplentes, alrededor de 14,000 personas, para cubrir el 90% aproximadamente de las mesas en todo el país. Y estos delegados, primero para cumplir la norma, porque se nos dijo que si no presentábamos delegados íbamos a ser sancionados. Entonces sí, nosotros presentamos, y por si acaso, pues nosotros, como la Alianza Bolivia dice no, en función y en base a los demócratas, estamos bordeando los 300,000 militantes certificados y consolidados por el Tribunal Electoral. Así que nosotros sí tenemos la musculatura y la capacidad necesaria para llevar adelante estos delegados. Y estos delegados pues más bien han tenido la instrucción de controlar el voto del MAS. Porque si no hubiesen controlado de repente estos delegados nuestros, de repente hoy nos hubiesen salido con un porcentaje diferente. Esa era la susceptibilidad. Así que dentro de aquello, cada delegado ha hecho su voto simbólico. Y el porcentaje de nulos y blancos es absolutamente no significativo, estadísticamente hablando. Y no significativo significa menos del 0,5% de error, digamos, ¿no? Entonces, ese es el dato que tenemos nosotros. Ahora, no sé de los demás partidos cuál será. Pero bueno, cuando se habla de nulos y blancos, se habla de una participación efectiva. El único partido que convocó a unas elecciones a votar fue el MAS. Es decir, el único partido que estaba en campaña y que estaba interesado en que voten es el MAS. Los demás no convocamos a aquello. Así que las elecciones sirvió para el MAS. ¿Y cuál es el resultado? Ya, pongámosle 400,000 votantes. Pero 400,000 votantes no pueden reemplazar a 2,700,000 personas que fuimos a votar por el no. ¿Cuál es el tema aquí fundamental? Cuando el 21F del 2016 participamos todos los bolivianos a convocatoria del Movimiento al Socialismo, fue vinculante. Siempre tuvo que ser vinculante, de cumplimiento obligatorio e inmediato ese resultado. Y ganó el no. Y hoy resulta que nadie más participa, que el Movimiento al Socialismo, votan 400,000, y esa decisión de elegirle a Evo Morales y Álvaro García Linera ahora sí es vinculante. O sea, 400,000 masistas tienen ahora más poder y más autoridad para hacer cumplir esa vincularidad a todos los bolivianos, y no los 2,700,000. Ese es el tema central de la discusión. Justamente este punto, senador Zabala, ha sido también apuntado por otros sectores de la oposición y por otros analistas.
que señalan, además de la argumentación que acabamos de escuchar, que el MAS podía tener entre sus cálculos la posibilidad de tener una baja o alta asistencia de sus militantes, pero que lo que realmente le interesaba era legitimar una candidatura, la de Morales y Linera, a través de estas primarias, cuando, dicen esos observadores y críticos, no había legitimidad en ese binomio. Nos vamos a cansar de decir durante todo el tiempo que no es el 21F el que iba a decir si iba a ser candidato o no. Para eso ha habido un tribunal, y un tribunal que ha expresado que sí tienen la posibilidad de ser candidatos. Y ha sido una solución de la máxima autoridad, que sí, las resoluciones son vinculantes y además inapelables. Por lo tanto, nosotros nunca hemos estado pensando que el 21F era el que nos condicionaba para el candidato o no. Para eso hubo el tribunal, obviamente, a nivel constitucional. Ahora, si le expresas y le pones todos los apelativos al Tribunal Constitucional, como le pusieron a todos los apelativos al Tribunal Supremo Electoral, de vendidos, de todo, y ahora pasa que no habían sido vendidos, pasa que sí habían sabido hacer las cosas, que el 19 sí se podía hacer una elección. Se expresó y se lo fustigó y se quiso que renuncie el Tribunal Electoral, diciendo que era imposible que hacer las elecciones. Pues han habido y han resultado, no digo perfectas, han habido sus problemas y demás, pero normales, naturales, con realmente resultados que han sido elevados, aunque obviamente la participación, gracias al llamamiento de los otros 8 nuevos partidos, entre comillas, instituciones y demás, fue de no votar. Bueno, era obvio que la Organización Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y demás vean que hay ausentismo, claro. Por un lado ha habido esto. Entonces creemos que jamás el MAS ha estado pensando, ha estado viendo si el 21 era el vínculo. No, ya sabíamos que era posible. Ya nos los dijo el Tribunal Supremo a nivel constitucional, que sí era posible que sea candidato y que no era ilegal. Ahora, la oposición siempre va a tratar de evitar tener a la persona, que es la única persona, institución, partido con la cual van a competir, porque no existe otra posibilidad. ¿Y qué quieres hacer? Quieres sacártelo al que te va a ganar, obviamente. Si en una competencia lo que trata es ser el ganador, no es ser el perdedor. Entonces lo que siempre han hecho es tratar de maquinar, de estructurar, siempre van a hacerlo la oposición, un panorama en el cual parecería que estamos siendo ilegítimos, ilegales, y hubiéramos tergiversado y alterado la Constitución y todas las cosas. No, creo que aquí la máxima autoridad lo expresó muy claro, y sí es legítimo y sí es legal la candidatura del presidente. No necesitábamos hacer primarias para que eso suceda. Ahora, senador Rodríguez, dejando ya de lado los resultados de estas primarias, con un porcentaje más o menos de acuerdo a lo que es el informe del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué nos deja como resultado final de cara a las elecciones de octubre? ¿Los partidos opositores salen algo más fortalecidos, el MAS está algo debilitado, o es un resultado que no va a ser trascendente en la votación de octubre de este año? Es que aquí hay un tema, Juan Pablo. El binomio oficialista está cuestionado, y está cuestionado porque hay un mandato de todo un pueblo, y ahí yo no comparto el criterio del senador Ciro Zavala, porque no hay otra instancia mayor que la decisión del pueblo boliviano en las urnas. ¿Por qué? Yo recuerdo que hace el 2004, si mal no recuerdo, hubo un referéndum que preguntaron por dónde iba a salir el gas, por Chile o hacia Estados Unidos por Perú. Y la gente votó. Y hubo un diputado, así como hoy algunos parlamentarios también demandaron el resultado de ese referéndum, o sea, interpelaron al pueblo y quisieron anular ese referéndum. Y ese Tribunal Constitucional, obviamente que
tenía ciertas características diferentes en términos de probidad, etcétera. Por lo menos no eran muy entregados a los partidos políticos. Decidió y falló en este sentido. El pueblo es el mandante y un diputado o un tribunal constitucional solamente es el mandado por el pueblo. Y el mandado, el representante del pueblo, no puede anular la decisión de su mandante. Y ahí está. Está en los antecedentes, un fallo de ese tribunal. Lo que hicieron hoy fue al revés. El Tribunal Constitucional anuló en la práctica la decisión del pueblo. No hay ahorita vincularidad. No estamos cumpliendo la decisión del pueblo. Y entonces el tribunal, que es mandado por el pueblo, decidió anular la decisión de su mandante. Y eso es pues lógico que la gente reclame, porque en el momento en que la gente se expresa con lo más sagrado que tiene, que es su voto, y eso al final en la práctica, más allá de la teoría, no se respeta, y encima vienen 350.000, 400.000 azulitos y deciden, y eso sí es vinculante, y esa decisión sí, y con eso sí va a ser candidato Evo Morales. Obviamente que no se va a quedar así. Por eso es que de aquí para adelante quedan todavía muchas batallas. O sea, el pueblo no se va a dejar pisotear por 400.000 azulitos. Acá va a haber todavía muchas acciones, seguramente el 21 de febrero, que está cerquita, será otra batalla, pero la batalla finalmente lo dirá los organismos internacionales, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dirá si realmente de don Evo Morales está siendo violado su derecho humano. ¿Es más importante el derecho político humano de Evo Morales o de los 2,5 millones de votantes que dijeron no? Eso va a decir, y ahí veremos. Entonces, no es que acá, por decisión de 400 azulitos, ya es candidato don Evo Morales. Eso está en cuestión. Los otros candidatos sí son legales, han cumplido la ley. Y obviamente ahí no hay cuestionamiento. Creo que eso nos debe dejar claro esta jornada pasada. Señor y senador Zavala, ya para cerrar el debate, usted comenzó con su participación. Le voy a hacer una pregunta, él va a responder y luego el cierre va a estar a cargo de su colega. ¿Siente ese cuestionamiento que acaba de expresar su colega respecto a observaciones y a dudas todavía sobre la legitimidad de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera? ¿O para ustedes, como lo señalaba hace un instante, no es un tema en cuestión y no debería ser el centro o uno de los temas de debate en los próximos 9 meses? De ninguna forma, o sea, para nosotros la tenemos muy clara. Sin embargo, claro, hay obviamente posiciones diferentes, formas de interpretar las cosas de forma diferente. Si no fuera así, no existieran los abogados, no existiera la interpretación de la Constitución, para eso un tribunal constitucional, no existiera la interpretación de la ley electoral y por eso hay un tribunal electoral y demás. Hay interpretaciones. Pero aquí lo ha dicho, el soberano es el pueblo. ¿Por qué no lo dejan al pueblo votar? ¿Por qué no podemos ir a las urnas y ver qué dice el pueblo en las urnas en el mes de octubre? ¿Por qué? ¿Cuál es el óbice para no hacer esto? Si ellos dicen que el pueblo es el soberano, el pueblo no votó para que sea o no presidente, no votó para eso. El pueblo votó en un 21F con todas las características que todos nosotros conocemos y que las sabemos. Y cada uno defiende su charque, por supuesto. Pero ahora, ¿por qué no podemos ir a las elecciones? ¿Por qué en vez de estar cuestionando con la misma cantaleta todo el tiempo y subiéndose? Que el pueblo no va a permitir con las movilizaciones, con estas acciones, con estas... Hasta ahora no hemos visto que haya pasado nada con las acciones, las huelgas de hambre, todas esas cosas, no sé qué es lo que han producido, ¿no? Ahora ya, como no han podido en ese nivel, se suben al siguiente, dicen a nivel internacional vamos a lograr que... Veremos si a nivel internacional. Y en octubre de lo que sí estamos seguros, que sí vamos a ir a votar. Y en la votación se va a ver quién va a ganar. Y esa es la diferencia. Y yo creo que es importante que empecemos a trabajar en construir país, en construir plan, en decir esto es lo que ofrezco, esto es lo que quiero hacer.
esto es a donde quiero llegar, este país quiero tener. Pero no estar todo el tiempo como ahora. Es un fracaso el del MAS, que son 400,000, solamente el 40.5 los que han votado por él. Eso ha hecho que son fracasados, que ya están, ahí están, claro, ya están muertos, así ha dicho alguno de los analistas políticos, están muertos los del MAS. Si fuera así, parece que ellos se van a ir, ¿no? Se van a ir a su casa, se van a echar en su cama los opositores, se van a poner a dormir. Y de pronto va a aparecer que cuando se despierten unos años después, dice Evo de nuevo. Entonces creo que hay algún error en las apreciaciones que hace la oposición. Gracias, senador Zavala, por su apreciación. Para el cierre, ahora sí, senador, su respuesta, me imagino, a estas afirmaciones y la interrogante si la oposición va a seguir con la sombra del 21F y paralelamente apostando a un buen resultado en octubre. ¿Qué nos dice? Bueno, primero, si no han respetado el 21F, ¿qué nos garantiza que van a respetar el 2019 si llega candidato Evo Morales? No sé, otro tribunal constitucional tal vez por ahí anule también aquello. Y peor ahora, con la complicidad del tribunal electoral. La gente tiene mucha duda, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un antecedente funesto y ya no hay confianza en que se va a respetar el voto de la gente. Segundo, yo no estaría feliz. Yo realmente no estoy contento de que el 70% de su misma gente le haya dado la espalda al MAS. Peor, no estoy contento cuando se dice que unos cuantos militantes del MAS van a decidir ahora por encima de los 2.700.000. Los 2.700.000 dijimos no a la repostulación de Evo Morales, porque esa fue la pregunta. Cambiar el 168 de la Constitución para que ya no se repostule Evo Morales y Álvaro García Linera, así fue textual. Y como no se cumple aquello, con el voto de la gente, ahora con el voto de un partido, se quiere repostular a Evo Morales, o sea, reemplazar la decisión de todo un pueblo. Entonces, estas cosas debe preocuparnos a la oposición, no ponernos feliz. ¿Por qué? Porque una situación de estas características amerita con seguridad en el movimiento al socialismo utilizar otros métodos. Y como quien dice, cuando uno está desesperado hace cualquier cosa. Y así pues los bolivianos más bien debemos prepararnos para resistir alguna acción de desesperación, y en ese sentido pues habrá que estar unidos, habrá que seguir defendiendo el 21F, habrá que seguir haciendo los esfuerzos ante organismos internacionales, habrá que seguir denunciando estas cosas para que internamente no nos convirtamos en una Venezuela 2 y no lleguemos a esos extremos. Creo que eso es lo que tenemos que hacer de manera responsable los de la oposición. Gracias, senador Rodríguez. Lo mismo al senador Zavala. Dos puntos de vista, dos interpretaciones del hecho eleccionario de ayer domingo y un largo camino por delante, porque estamos seguros estos temas van a seguir vigentes en el escenario político en la larga campaña que queda por delante. Ya los convocaremos en otra oportunidad para hablar de estos y otros temas. Muy gentiles por su presencia. Gracias. Momento ahora de un paréntesis en hora 23, un paréntesis al que antecede el dato del tiempo.